Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. En otra aventura llena de misterio y dramatismo. La Atlántida, la ciudad perdida. Calimán, acompañado de Daniel Font, ha descubierto la ciudad submarina de la Atlántida a 700 metros de profundidad. Equipados con sus trajes de acuanautas, dotados de cinturones impulsores que les permiten desplazarse a gran velocidad en el agua. Pero surge el peligro. Son atacados por aquellos gigantescos peces que no son otra cosa que submarinos enanos tripulados por extraños seres que viven en el fondo del mar. Calimán descubre que aquellos peces se accionan por mecanismos eléctricos, ya que los que aparentan ser sus ojos son en realidad los periscopios por los cuales los tripulantes observan el camino. Calimán, en un intento desesperado por destruir a aquellos monstruos mecánicos, troza los cables que controlan el mecanismo y el pequeño submarino sin control se estrella contra los otros. Es el momento de escapar, pero Daniel Font advierte un nuevo peligro. Calimán, el oxígeno se agota. Es verdad, sí. Solo queda para unos cuantos segundos. Deprisa, Capitán Font. Regresaremos al submarino. Calimán y Daniel Font accionan sus cinturones impulsores y se lanzan de retorno hacia el submarino esférico, donde el pequeño Solín y Elena Mitrópolis esperan su regreso. Pero los peces mecánicos, aquellos submarinos enanos tripulados por extraños guerreros del mar, se lanzan en su persecución. A bordo del submarino esférico, el pequeño Solín y Elena Mitrópolis miran ansiosos la pantalla de televisión y de pronto ven aparecer a Calimán y a Daniel Font trasponiendo los muros del templo submarino. Ahí están ya. Sí, Calimán y Daniel regresan. Creo que se dieron cuenta que el oxígeno se termina y saben que deben regresar aquí o morirán asfixiados. Oh, pero mire, señorita Elena. Gigantescos peces vienen tras ellos. Son los mismos monstruos que nos atacaron cuando sobramos a mar abierto. Van a darles alcance. Tenemos que advertirles. No, de nada servirá. Van a destrozarlos. No alcanzarán a llegar aquí. Miraban angustiados en la pantalla televisora a Calimán y a Daniel Font avanzar desesperados hacia el submarino, seguidos de cerca por los gigantescos peces. Y Elena Mitrópolis accionó los controles de comunicación. Llamando a Calimán. Respondan, por favor. Tenemos que hacer contacto. Calimán, ¿me escucha? ¿Me escucha? Deprisa, que los peces van a alcanzarlos y ellos parece que no los han visto. Es inútil. Mientras ellos no abran los controles de comunicación, no podrán escucharnos. Calimán y Daniel Font avanzaban desesperados por medio de sus cinturones, pero el oxígeno se había agotado en los tanques que llevaban sobre sus espaldas. No alcanzaremos a llegar porque pienso asfixiarme. Haga un último esfuerzo, capitán. Vamos, vamos. Mira, ahí vienen otra vez esos malditos peces gigantescos. Nos van a dar alcance. Me comunicaré al submarino para que abran las compuertas. Calimán, sin detenerse en la fuga y resistiendo la angustia de la asfixia, abrió los contactos de comunicación y... Señorita Elena, ¿me escucha? Señorita Elena, atención, atención. Señorita Elena, ¿me escuchan? No puedo más, Calimán, no. Señorita Elena, Solín, ¿me escuchan? Por Dios, respondan o moriremos irremisiblemente.
Calimán y Daniel Font continuaban avanzando en dirección al submarino esférico, bajo la angustia de la asfixia, al agotarse sus tanques de aire. Perseguidos por los gigantescos peces, Calimán trataba de comunicarse con el pequeño Solín y Elena Mitrópolis, que permanecían atentos mirándolos en la pantalla televisora. Esos gigantescos peces les van acortando distancia cada vez más. Es desesperante no poder ayudarlos. Si todavía están lejos del submarino, no alcanzarán a llegar hasta aquí. Miraban atentamente la pantalla televisora cuando de pronto surgió una señal. Mire, señorita Elena. La señal de radio en alta frecuencia. Calimán quiere comunicarse con nosotros. ¡Al fin! La joven abrió el contacto de comunicación y se escuchó la voz de Calimán. Señorita Elena. Sí. Solín, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Respondan, por Dios. Sí, Calimán, le escuchamos. Adelante. Se agotaron nuestros tanques de oxígeno. Tenemos que regresar al submarino o moriremos ahogados. ¿Pueden vernos en la pantalla televisora? Sí, Calimán. Los vemos perfectamente. Y debo advertirle que gigantescos peces vienen tras ustedes. Lo sé. Esperamos entrar al submarino antes de que nos atrapen. Escuchen bien. Abran las compuertas de escape. Sí, Calimán. Solín, abre las compuertas de escape. Muy bien. El muchacho obedeció en el acto. Hizo girar una palanca y automáticamente se abrieron las compuertas de escape del submarino esférico. Inmediatamente el agua penetró inundando la pequeña cabina de escape y Elena Mitrópolis exclamó: Calimán, ¿me escucha? Adelante. Ya está abierta la compuerta de escape. Magnífico. Ahora trataremos de llegar hasta allí. Los separaba una distancia de aproximados 50 metros. Daniel Font gesticulaba angustiado mirando a Calimán. Es inútil. No puedo más, Calimán. Me ahogo. Ánimo, capitán. Las compuertas del submarino están abiertas. Solo tenemos que llegar hasta allí y estaremos salvados. No puedo. Escape usted. Déjeme morir aquí. Y Daniel Font quedaba inmóvil. Su cuerpo quedaba sin control y el cinturón impulsor lo lanzaba hacia un lado. Calimán no podía abandonarlo y los gigantescos peces ya estaban sobre ellos. Yo podría escapar solo, pero no dejaré al capitán Font que muera. Perdían valiosos instantes. Calimán se lanzaba a salvar a Daniel Font. Sus recias y musculosas manos alcanzaban a detenerlo antes de ser arrastrado lejos del submarino y hacía esfuerzos desesperados para escapar. Solo tenemos que llegar hasta el submarino, pero las fuerzas empiezan a abandonarme. Solín y Elena Mitrópolis los miraban en la pantalla televisora. Se han detenido. Los peces van a atacarlos. Tenemos que ayudarlos. Imposible. ¿Qué podemos hacer nosotros? Los gigantescos peces ya estaban sobre Calimán y Daniel Font. Y era entonces cuando el pequeño Solín decidió intentar algo desesperado y peligroso. El cañón del submarino. Vamos a disparar contra los peces. Pero podemos herir a Calimán y a Daniel. Peor será no intentar dejar que los gigantescos peces los destrocen. El muchacho actuaba valientemente. Se colocaba junto al cañón de 50 milímetros y accionaba los controles. Que Dios me ayude. El muchacho apuntó con la mira de alta precisión. Sus manos temblaron al acariciar el gatillo eléctrico. Deprisa. Los peces van a atacar. El disparo podía matar a Calimán y a Daniel Font, pero el pequeño Solín estaba decidido a correr el riesgo. Contuvo la respiración, apuntó cuidadosamente y... El poderoso cañón de 50 milímetros, situado estratégicamente en un costado del submarino, lanzó un disparo. El proyectil cruzó la distancia como un pequeño torpedo y... ¡Blanco perfecto! ¡Les di! Mire, señorita Elena, los peces gigantescos quedaron destrozados. ¡Bravo, muchacho! Eres un gran tirador. La necesidad me obligó. No creo que pueda repetir algo semejante. Pero mira, Calimán y Daniel están inmóviles.
Parece que han perdido el sentido. Era cierto. A través de la pantalla televisora podían ver a Calimán y a Daniel Font flotando inermes entre los pedazos de los peces destruidos. Deme el transmisor. ¡Deprisa! Solín tomaba el pequeño micrófono diciendo: Calimán. Calimán, reacciona. Reacciona, por Dios. Haz un último esfuerzo. El camino está libre. Su voz hacía reaccionar levemente al hombre increíble. Calimán, ¿me escuchas? Ánimo. Haz un último esfuerzo. El camino está libre. Calimán estaba semiasfixiado, sus pulmones de acero a punto de estallar por falta de oxígeno. Entreabrió los ojos viendo que los peces estaban destruidos. Aún sostenía entre sus recias y musculosas manos a Daniel Font y pensó: Sí, un último esfuerzo. Luchar hasta el último instante. Vamos, vamos. Ánimo, Calimán. Ánimo. Y el hombre increíble accionaba de nuevo el cinturón impulsor y sin soltar a Daniel Font avanzaba hacia el submarino. Vamos, que si hemos de morir, lucharemos hasta el último instante. Calimán hacía un último esfuerzo. Ayudado por el cinturón impulsor, avanzaba lentamente hacia el submarino que permanecía con las compuertas de escape abiertas. Se había agotado el oxígeno de sus tanques y estaban a punto de morir asfixiados. Pero Calimán, ayudado por su férrea voluntad y su valor indomable, alcanzaba al fin a asirse a las compuertas y en un sobrehumano esfuerzo lanzaba a Daniel Font al interior del submarino. Vamos. Adentro. Vamos. Daniel Font caía lentamente al interior de la cabina de presión y Calimán trabajosamente lo seguía. Solín y Elena se daban cuenta de que los dos estaban dentro del submarino. ¡Bravo! ¡Lo lograron! No hay tiempo de celebraciones jubilosas, Solín. Su vida aún está en peligro. Deprisa, acciona los controles para cerrar las compuertas de fuga. El muchacho obedecía presuroso. Accionaba la palanca y las compuertas de fuga se cerraban herméticamente. Calimán y Daniel Font estaban encerrados en la cabina inundada. Ahora tenemos que ir desaguando la cabina para igualar la presión del submarino. Así evitaremos que Calimán y Daniel sufran una descompensación sanguínea a causa del cambio de temperatura. La valiente joven presionaba un botón y automáticamente se abrían las llaves de fuga de agua, haciendo que la cabina fuera quedando libre de baja presión. Solín, acciona esa palanca para inyectar oxígeno a la cabina. Sí. El muchacho accionaba otra palanca y el oxígeno penetraba la cabina donde Calimán y Daniel Font estaban inmóviles y a punto de morir asfixiados. Lentamente los tableros de instrumentos iban marcando que la temperatura dentro de la cabina se iba nivelando. Esperemos que reaccionen. La cabina está desaguada. Cierra el control. Hay que aumentar la presión del oxígeno. Dentro de la estrecha cabina, Calimán y Daniel Font permanecían inmóviles, en posiciones grotescas, como fantásticos muñecos de hule cuyo mecanismo se había roto.
El oxígeno penetraba por pequeños orificios y automáticamente se abrían las válvulas de sus tanques de oxígeno, acumulando el vital elemento que les devolvería la vida a los intrépidos acuanautas. Vigila bien los controles. Demasiado oxígeno provocaría un shock en nuestros amigos. Pero, ¿hasta qué horas podremos abrir la cabina donde están Calimán y el Capitán Fu? Pasarán largos minutos, Odín. Ahí estarán hasta que hayan recuperado su presión sanguínea. Pero, ¿no podemos ayudarlos de otra manera? No, no, muchacho. Tenemos que esperar para abrir la cabina y entonces sabremos si están vivos o muertos. Mientras tanto, no lejos de ahí, en aquellas profundidades donde no podía siquiera imaginarse que existiese otra vida humana que no fuera de los intrépidos acuanautas, aquel gigantesco submarino con forma de pez continuaba detenido, dejando escapar el ruido metálico que delataba el funcionamiento de potentes máquinas impulsoras. Y en su interior, aquellos extraños personajes contemplaban la pantalla televisora, donde se reflejaba el submarino esférico, y aquel ser de aspecto asiático exclamaba, al tiempo que señalaba la pantalla con sus manos pálidas y huesudas: Mira, honorable señor, los hombres de la superficie lograron entrar en ese extraño artefacto submarino. El otro, el llamado Argos, que permanecía inmóvil dentro de su urna de cristal, ataviado con mallas rojas que lo hacían ver como una siniestra serpiente enroscada, clavaba sus ojillos en la imagen del submarino esférico. Sí. Lograron escapar de nuestros guerrilleros. Ese extraño submarino tiene un arma poderosa, un cañón que destrozó a nuestros submarinos enanos. Sí. Parece que los seres humanos tienen armas poderosas. No creí que tuvieran naves para llegar hasta estas profundidades. Y sus tripulantes son astutos e inteligentes. Sobre todo uno de ellos. Ese hombre corpulento y fuerte que destrozó a una de nuestras naves. Tus palabras son sabias, oh poderoso señor de los mares. Es verdad que ese hombre es astuto y es leal con su amigo al que no abandonó a pesar de que su vida estaba en peligro. Se referían a Calimán. Habían visto cómo el hombre increíble, después de destruir a uno de los gigantescos peces, ayudaba a Daniel Font a escapar. Desde el primer momento, Calimán se daba a conocer ante aquellos seres que viajaban a bordo del gigantesco submarino en forma de pez. El que tenía rasgos asiáticos se acercó un poco más al otro, que permanecía inmóvil dentro de la urna de cristal, y le agregó: Honorable señor, ¿qué piensas hacer con ellos? Si es verdad que tienen una nave poderosa que les permitió llegar hasta aquí, no creo que sean indestructibles. No. Por supuesto que no son indestructibles, Linfo. Bastaría una orden para que fueran aniquilados dentro de su nave. ¿Darás la orden de ataque? No. Por supuesto que no. Tengo curiosidad por ver de nuevo a ese hombre corpulento y audaz. Quiero mirarlo de cerca antes de destruirlo. Destruirlos. Sí, porque es peligroso que hombres de la superficie se enteren que existimos. Ellos han descubierto nuestra antigua ciudad. No podemos dejar vivir mucho tiempo. Solo tenemos que esperar, Linfo. Esperar a ver de nuevo en acción a ese hombre corpulento. Y después... después destruirlos.
Habían transcurrido 20 minutos desde que Calimán y Daniel Font habían regresado al submarino esférico. Inmóviles y semiasfixiados permanecían en la cabina de fuga, mientras Elena Mitrópolis y el pequeño Solín consultaban el tablero de instrumentos. Han transcurrido 20 minutos. Creo que la cabina de presión ha igualado el medio ambiente para Calimán y Daniel. ¿Quiere sacarnos de aquí? Antes debemos saber si han recobrado el sentido. La hermosa joven tomó entre las manos el pequeño micrófono, abrió el control de comunicación y... Calimán, ¿me escucha? Daniel. Daniel. No responden. Mucho me temo que nuestra ayuda haya sido inútil. Hay que sacarlos de la cabina. ¡Pronto! Sí, muchacho. Abre la compuerta de comunicación. Solín oprimió un botón y automáticamente se abrió la puerta de acceso a la cabina. Solín avanzó lleno de ansiedad y se detuvo sorprendido. ¡Calimán! ¿Podrá Calimán recuperarse de la asfixia? ¿Qué planean aquellos extraños personajes que viven en el fondo del mar? ¿Qué secretos y misterios existen en la Atlántida, la ciudad submarina?